continuación, por RTV, el canal de los estrenos, diálogos con Javier Reyes y Alan Pepe. No lo vinculó. Y es Saludos amigos televidentes y bienvenidos una vez más a su programa Diálogos Televisión. Bueno, esta ha sido una semana corta, pues, porque 14-15 arrancó el lunes-martes. Sin embargo, no dejó de haber mucha noticia impactante, lo de la costa Caribe. Indudablemente una de las noticias más fuertes de la semana. La violencia con que ha despuntado esta nueva jornada en la propia cabecera Bilwi, en Huaspán, es la secuela de los enfrentamientos que vienen dándose desde hace 2 meses entre indígenas y colonos, y justamente por la incapacidad del gobierno de resolver las necesidades que plantean los habitantes de la región del Caribe Norte. Otro de los temas fue los ecos que he dejado el 14 y 15 de septiembre. Pues extrañamente ya el desfile escolar prácticamente va a terminar, se van a acabar pronto, porque solamente 10 colegios desfilaron el 14. Yo recuerdo, Alan, cuando vos y yo estábamos en secundaria, eran 150, 200 colegios, era de todo un día de desfile. El presidente de la República, en aquella época Somoza y aún en la época revolucionaria, presidían ese desfile, estaban ahí hasta el último momento, y era una verdadera competencia, pero esta vez, este año, solo 10 colegios fueron seleccionados. Es decir, prácticamente están acabando con el evento histórico más impactante que ha tenido, digamos, el desfile escolar, como es justamente la actividad central del 14 de septiembre. Otro tema de la semana es la despedida de la embajadora Power. Vamos a hacer un balance de cómo vimos su gestión de 3 años y medio. Y Alan, un hecho, bueno, la sequía sigue dando mucho de qué hablar. No sé por qué los productores siguen respaldando al gobierno, quien se resiste a declarar de emergencia, a considerar esto como una emergencia, pero no duda en suspender clases, por ejemplo, cuando hay un temblor. No duda en paralizar Occidente porque se registraron 10-15 temblores en una zona. Es decir, hay prontitud para casos como el de las amenazas naturales, pero no hay prontitud cuando ya llevamos 2 inviernos prácticamente sin agua. Finalmente, Alan, y para elaborar una pequeña agenda del programa, esa encuesta que ha salido este pasado, fue hecha entre el 1 y el 7 de septiembre, pero se fue dado a conocer este jueves, en el que Daniel Ortega alcanza los altos niveles, los más altos que ha tenido en su administración. Sin embargo, cuando le preguntan cuando el encuestador analiza, dice que él cree que está apareciendo el huehuense. Tengo la encuesta y la voy a leer más tarde. Bueno, te dejo ahí los temas para que arranque. Empecemos con la encuesta. O sea, yo pienso que no se necesita encuestas aquí para saber realmente qué es lo que está pasando. Definitivamente los datos se acomodan, vos me lo venías señalando en el camino, ¿verdad? En cuanto a Daniel, su popularidad y la de su señora esposa.
el fondo del asunto es que no hay oposición. La oposición la lanza a la división Eduardo Montealegre, que es el mayor enemigo que tiene hoy en día la unidad. Luego después aparecen factores, digamos, negativos, como Toño Lacayo diciendo que su mujer no va a correr. En una encuesta a sotoboche que hicimos en la Radio del Pensamiento sobre Cristiana Chamorro, la gente dice, el problema era Toño, y tan pronto Toño sale diciendo que su mujer no va a correr. O sea, para terminar de destruir la cosa, Toño dejó muy malos recuerdos con los business, como los da Fidel Moreno ahora y los va a proyectar hacia el futuro. Los business que todos sabemos que se están haciendo, la coimeadera en todas las entidades del Estado, un enriquecimiento desbordante en que Somoza se quedó pequeño, y una oposición fragmentada. O sea, la oposición, la resumíamos el otro día, a los que llegan a protestar ahí frente al Consejo Supremo Electoral, son unos 200 muchachos. El número de personas se redujo después que llegó Eduardo Montealegre, que es el que divide realmente este país, y lo divide no porque tenga liderazgo, sino por el juego de intereses que hay. Todos tenemos en estos momentos en mente de que él llegó donde Daniel a pedirle 25 diputados, ni siquiera lo recibió. Daniel no ha decidido todavía si se los da o no se los da, y uno sabe que no juega ningún papel en esta futura contienda electoral. Y yo soy de los que pienso que esto es como en el 90, si no hay unidad, sencillamente no va a haber ninguna posibilidad para la oposición. Pero sí pienso que Daniel necesita un buen contendiente, porque la gente que te imaginas vos, Montealegre, ¿qué papel más ridículo habría en todo esto? Y otra gente que se está mencionando querían también un triste papel. A todo esto se le suma otra situación, pero vamos al juego de intereses, los business, los negocios, esas cosas que estamos viendo. El componente del Consejo Supremo Electoral. Toditos son una vergüenza nacional, que nos hacen no solamente quedar mal a lo interno, sino hacia afuera, y que deslegitima cualquier victoria que Daniel vaya a tener. Yo tengo la plena seguridad en estos momentos Daniel barre, y lo he sostenido con un 80%, porque no hay quien se oponga a su candidatura. Entonces tenemos que cargar con una vergüenza de un grupo de individuos que realmente son escoria social, pero que están ahí, ¿verdad? Y que nos lo quitan. O sea, yo pienso que hay personas que podrían ser miembros del Consejo Supremo Electoral, que con una sola persona de prestigio que diga Daniel ganó, como va a ganar en las próximas elecciones, a como están las cosas, sencillamente le darían credibilidad y legitimarían cualquier resultado. Pero estamos a un año de las elecciones, dicen que ahora en octubre ya salen los candidatos o candidatos, pero no veo, mientras no hayan posibilidades de unidad, ninguna probabilidad de victoria de lo que hoy le llaman oposición. Mira, yo he sido bastante crítico y escéptico de las encuestas, sobre todo porque la realidad que uno vive te da una percepción de la vida que no se encuentra en una encuesta. Sin embargo, esta última, Alan, en la que el encuestador, Sid Gallup en este caso, admite que puede estar surgiendo el huehuense, me da mucho que pensar. En la introducción de la encuesta dada a conocer esta semana, el especialista de Sid Gallup... ¿Y quién las paga esa encuesta? Seguramente el gobierno, ¿verdad? Ahí no nos vamos a engañar. Dice lo siguiente: cuando se analizan los datos de este estudio, se presenta una división pronunciada entre lo que es opinión y después lo que es la vida real. Si se examinan los datos que tienen que ver con la vida real, se sobresale un cuadro negativo.
Solo una tercera parte de las familias reportan que su situación financiera está mejor que el año pasado. Más de la mitad de las familias han tenido miembros que han sufrido de chikungunya o dengue. El 40% de los hogares tiene por lo menos un miembro sin empleo. El costo de la canasta básica va en aumento y el 18% de los hogares, 27% en Managua, reside una persona que ha sido víctima de un robo o un asalto en los últimos 4 meses. El agua potable no llega de forma permanente al 44% de los hogares, y en cuanto a la mujer y la protección contra la violencia, la mayoría dice que no se aplica bien la ley 779. Con esta visión negativa que da la encuesta, no es la encuesta, las personas que respondieron a la encuesta, uno se pregunta cómo es posible que el 80% de las personas quieran un gobierno de Daniel Ortega. No tiene ningún sentido que con un panorama desolador como el que está aquí, uno obtenga altas aprobaciones para el presidente. Pero dice el encuestador, cuando se pasa a lo que es opinión, dice la mayoría que el país va por el camino correcto, que esperan que las finanzas de su familia estén mejores el próximo año y que el presidente Daniel Ortega hace lo mejor casi siempre para el pueblo de Nicaragua. ¿Cómo se explica esta diferencia?, se pregunta el encuestador. ¿Será el elemento cultural denominado el guguense que prevalece en este caso, o más bien un ejemplo de polinormativismo, descrito y analizado por el sociólogo Fred Rigg? El polinormativismo es donde una persona puede tener dos opiniones contradictorias a la vez sin darse cuenta, algo posible en sociedades en transición. En otras palabras, o es el huehuense o nuestro país está loco, porque lo que dice el encuestador es que existe una teoría que él cree que es lo que está funcionando ahorita, en que la gente dice, estoy mal, pero que qué bueno el gobierno, ¿no? Me siento inseguro, pero que siga Daniel Ortega. Eso es ya llegar a unos niveles de poca sanidad mental, ¿verdad?, desde mi punto de vista. En consecuencia, Alan, cuando uno ve una encuesta como esta y logra acceder a una conclusión como la que da el encuestador, simple y sencillamente uno tiene que dudar o sencillamente no funciona, no existe pues el resultado veraz de esta fotografía. Mira, hace poco platicaba yo con una abogada y me decía, es una cosa tan rara lo que vimos en Nicaragua, que aquí votamos por lo que no queremos. Bueno, eso justificaría el polinormativismo, ¿verdad? Entonces, aquí hay una situación acomodaticia en todo esto, Javier. O sea, hay temor, por un lado, a las represalias, a las maldades. Hay mucha perversidad hoy en día en Nicaragua, hay muchos malos sentimientos. Entonces, la gente se quiere proteger también. O sea, ¿a qué le atribuís vos que fuiste militante del Frente cuando costaba ganarse? Yo le decía a ustedes, los enlatados, que ahora cualquiera es militante del Frente, y la gente adopta la militancia en el Frente Sandinista, digamos, porque es mejor. Como cuando en la época de Somoza usábamos la Magnífica, porque era mejor, ¿verdad? Uno se acomoda. Ahora, el encuestador tiene razón, por eso decía yo, Daniel necesita un buen contendiente. Yo no dudo que gana las elecciones, no lo dudo, ¿verdad? Ni ahora ni el año que viene, pero digamos con guiñapos o con gente, digamos, que no va a dar la talla. ¿Para qué elecciones, Javier? Con ese Consejo Supremo Electoral no quieren entender que tienen que quitarlo, que es una vergüenza nacional, ¿verdad? Entonces, ¿para qué elecciones? Y con Montealegre de por medio, digamos, dividiendo a la oposición, la cosa se agrava más. Ahora, han entotorotado, usando el lenguaje nicaragüense, a Fabio. Otra vez, Fabio ya está muy mayor. Sin lugar a dudas, él hizo un gran papel en un momento dado, pero ya no es momento. Todo en la vida tiene su momento. Pero después de Fabio, digamos, ¿quién podría ser? Cuando todos quieren ser. O sea, Fabio lo están calculando que está viejito y si llegara se va a morir pronto. O
sea, es un pensamiento malicioso de quienes lo promueven. Pero a estas alturas del partido, lo que aquí está necesitando no son jóvenes ni caras nuevas, sino rostros diferentes, ¿verdad? Dentro de la vida nacional y del futuro del país. Ahora, todo gobierno se desgasta, Javier. Y si aquí creen que todos nos tienen en la bolsa del pantalón o en la bolsa de las cuestiones que se usan, que la usan en el mercado, se equivocan, claro. Se equivocan. Y ahí la pregunta está interesante, ¿es el huehuense esto? Sí, porque mira, le preguntaron en la sección de asuntos políticos, el encuestador le preguntó a la gente, ¿cuánto le interesan a ustedes los asuntos políticos de nuestro país? La pregunta es bastante difusa, ¿verdad? Y lógicamente llevaron a la gente, al encuestado, a una posición de decidir qué era asuntos políticos. No le preguntaron por las elecciones. Bueno, más adelante hay un acápite sobre las elecciones, pero ahí lo que responde la gente, una cuarta parte de los entrevistados reporta tener mucho interés, el 26%. Solo una de cada 4 personas tiene mucho interés en la política. Algo, el 20%, poco, 29%, y la otra cuarta parte, el 25%, dice que no tiene interés en asuntos políticos. ¿Y quiénes son esas personas que no tienen interés en asuntos políticos? La gente más pobre. ¿Quiénes son los más interesados en la política? Los sandinistas, según la encuesta, ¿verdad? Entonces le preguntan qué partido político sigue usted o prefiere. Las preguntas del encuestador también son de un doble sentido. A la gente le preguntaron qué partido político sigue usted o prefiere. No sé, que aquí la gente no sigue a partidos políticos, la gente no prefiere partidos políticos, la gente vota por partidos políticos. Efectivamente el FCLN ahora se ha llenado de una militancia, cientos de miles son militantes del Frente. Esos sí son miembros del Frente Sandinista. Y huehuense al final. Entonces, hoy lo que la conclusión. El Frente es el partido político que disfruta del apoyo de las mayorías. Es más, entre las dos agrupaciones en oposición, el PLC y el PLI no alcanzan a los dobles dígitos de apoyo. A ver, ¿de qué estamos hablando? El Frente logra... No llega al 10%. Frente 57%, PLC 5% y el PLI 3%. Ninguno, que no tiene partido político, 28%. Y el que no entendió o se hizo el loco, no sabe, no respondió, 7%. Estamos hablando de que el 35%, 1 de cada 3 nicaragüenses, no tiene partido político, está indeciso o no quiso responder. O sea, no sigue a ningún partido político. Mientras tanto, el PLC sigue, ¿verdad? Hay un drama de fondo en todo esto, Javier, que lo refleja esa encuesta, si acaso, pues, si acaso se le da credibilidad. El drama político lo tiene ahí, según la encuesta, porque es un boomerang, el Frente Sandinista. ¿Qué es el Frente Sandinista sin Daniel Ortega? O sea, después de mí, la tempestad. Ahí, según el reflejo que yo miro, es qué pasa en el frente si la figura de Daniel Ortega ya no está. ¿Verdad? Que es realmente el que está detrás de todo lo que aquí está pasando, bien o mal. ¿Qué pasaría? La hecatombe. Por el dominio que el frente hoy en día tiene. ¿Usted acordás de aquella época de el líder único, el jefe único, todo lo que giraba en torno del presidente Anastasio Somoza? Pero veamos ahora, digamos, como un reciclaje de la historia. ¿Qué pasa en el frente sin Daniel? ¿Qué ocurriría? Vos que conocés bastante de la estructura del fondo. Yo conocía al Frente Sandinista de los años 70 y 80, ¿verdad? Yo lo conocía, lo desconozco. No solo porque ya no milito en ningún partido político, Alan, sino porque no entiendo su lógica. En los años 80, sobre todo los años 80, el militante era tomado en cuenta, Alan. Y se le consultaba su opinión, debatía, tenía lugares en donde podía expresarse,
desde su comité de base hasta asambleas partidarias. Alan, y no una vez yo escuché discusiones encendidas, participé de discusiones encendidas con la Dirección Nacional, a la que uno le decía, Dirección Nacional ordene, pero que en la práctica, cuando vos estabas dentro de tu vida partidaria, vos podías increpar y criticaba a los dirigentes revolucionarios, pero si se tomaba una decisión, te alineabas con ella. Hoy en día yo no sé cuál es la vida partidaria. Yo no creo que con cientos de miles de militantes el Frente Sandinista tenga una democracia interna que le permita al presidente Ortega, que es la figura alrededor de la cual se ha construido este Frente Sandinista. Eso en la práctica ha desaparecido. El presidente dicta las normas y se acabó, ¿verdad? Entonces este Frente Sandinista realmente, mira cómo es contradictorio, y la misma encuesta te lo refleja, Alan. Le preguntaron su opinión a las personas, ¿verdad?, sobre qué opinaba de esta lista de personas. Entonces Rosario Murillo sale como la figura pública más alta, ¿verdad? Y Fidel Moreno es el número 3, ¿verdad? El 70% de opinión favorable es para Rosario Murillo, con un 17% desfavorable. Daniel Ortega tiene el 65%, pero tiene más altos desfavorables, 24%. Y luego le sigue Fidel Moreno con el 34%. Entonces la fórmula sería Rosario y Fidel Moreno. Eso es lo que te sugiere una encuesta. Después viene Bayardo Arce, que resulta que Fidel Moreno es más popular que Bayardo Arce con un 32% y con más negativo que Fidel Moreno. Luego Roberto Rivas. Alan, ¿cómo es popular? Es la quinta, a ver, 1, 2, 3, 4, la quinta figura con opiniones más favorables, con un 24, perdón, él ya entra en la línea de los desfavorables, pero es la quinta figura pública que obtiene, Alan, positivo más alto con 24%. Quiere decir que esta encuesta no pasó por el colador de los que están pagando. No lo sé. O sea, se tiraron las trancas. Después viene Edmundo Jarquín con 23. ¿Le gusta este candidato? ¿Y qué vida pública tiene realmente Edmundo Jarquín, si solo lo que tiene es una columna radial los sábados? Luego viene María Fernanda Flores de Alemán con 19% contra 24%, José Adán Aguirre 18% de positivos contra 11% de desfavorables, Eduardo Montealegre, o sea, María Fernanda está mejor ranqueada según esta encuesta, con el 16% y un negativo de 43%. O sea que Eduardo Montealegre en la práctica se va a un 37-38% negativo. Luego viene Noel Vidaurre, 15 con 16 de desfavorable, pero tiene una ventaja junto con María Fernanda. Son personas que entre el no sabe y no responde, o sea, no las definen, tienen altos, 58 y 69. O sea, ese puede ser una persona que no los conoce o no quiso dar su opinión, lo cual pues lo puedes entender de muchas maneras. Luego viene Cristiana Chamorro, 15 de que está mejor su cuñada, Edmundo Jarquín. Entonces Cristiana Chamorro tiene 15 a favor y 12 en contra, o sea, tiene un 3% de positivo. Luis Calleja, no sabemos de dónde se volvió una figura ranqueable, pues, con 12 positivos y 11 negativos, o sea, él está en el saldo negro, 1%. Eliseo Núñez con un 12% positivo y un 22% de desfavorable. Luego viene Roberto Sansón con 10 de favorable y 9 de favorable para un positivo de un 1% y Roger Artiaga con la misma cantidad. No sabemos quién seleccionó la lista, de la cual sacaron a Arnoldo Alemán y metieron a su esposa. Pero la sorpresa política pues sigue siendo que María Fernanda es la séptima figura en este ranking según la encuesta. ¿Queremos que agarre la vara a la María Fernanda con esto? Pues mira, en un partido político que hoy tiene figuras que no alcanzan para estar en la encuesta y que finalmente obtienen una, yo no dudo que la deben estar pensando, ¿verdad? Yo no sé si ella al final, ellos estarán pensando en que sea su candidata. Creo que no. Por lo que he escuchado, ellos prefieren una figura joven
que posiblemente no tenga tanto fuego político como Miguelito Rosales, ¿verdad? O están pensando una pareja con un verde como Noel Vidaure, conservador, pues, ¿verdad? Pero quieren pescar dentro de sus propias aguas, o sea, está Maximino Rodríguez. Quieren sacar sabiendo que tienen posibilidades bastante duras de ganar una elección, pues creo que prefieren invertir en figuras propias para irla formando, ¿no? Es como los Piratas de Pittsburgh hace un par de años, Alan. Hicieron una granja de muchachos que dijeron, bueno, no vamos a llegar a la serie de octubre, pero en fin, aquí vamos a foguear a estos muchachos. Y salieron los McCutchen, y salieron un montón de figuras, los Lirianos y figuras muy importantes que hoy le están dando resultados. Si pensara en esos términos, pues no es malo María Fernanda, pero quizá al Partido Liberal le conviene otra figura. Mira, yo no dudo de María Fernanda, la conozco bien, trabajé con ella en el gobierno de su marido, no dudo, es una buena persona, una buena mujer, una mujer honesta. Pero a la María Fernanda le pasa lo mismo que le pasa a la Elisa MacGregor y lo mismo que le pasa a la Cristiana Chamorro. La más afectada de las tres, la Cristiana Chamorro, porque es la señora de Toño, ¿verdad? Y por eso decía hace un momento, y todavía sale el Toño sinvergüenza, diciendo mi mujer no va. O sea, está demostrando machismo en ese sentido, porque es ella la que tiene que decidir, no él. Y miremos el caso de Guatemala. Ahí va la señora esta, que era esposa de aquel pájaro bobo que estuvo de presidente de Guatemala y con posibilidades de ser presidenta. La Elisa MacGregor, mucho más inteligente y con mucho más personalidad que Eduardo Montealegre, porque además que no tiene voz, es chaparrito, es pelón y es medio dundo. Y en el caso, por ejemplo, de la señora, de la profesora María Fernanda, el estigma de Arnoldo, con la campaña que le han hecho a Arnoldo para desfigurarlo, porque la campaña ha sido dura. La empezó don Enrique Bolaños y ha continuado a través del diario La Prensa. Acuérdate que la prensa levanta a Agüero y destruye a Agüero. Sí. O sea, la prensa ha sido poderosa en ese sentido, ya sin la influencia del tiempo de Pedro. Entonces, a fin de cuentas, alguna de ellas, digamos, ¿a quién podría ser en este caso? Pues la Cristiana, pero ya la destruyó el marido. La María Fernanda le afecta a la imagen de Arnoldo por el destrozo que han hecho de la figura de Arnoldo. Y la señora MacGregor, porque parece que prefiere ella estar de jefa de personal de la empresa de ellos, Ramax, que la política, pero haría un buen papel. Dentro de las mujeres, que en el Frente Sandinista hay mujeres inteligentes también, además de la señora Murillo. Yo creo que la mujer más destacada de este país es Alba Luz Ramos, es la principal figura femenina que tiene Nicaragua. Está la jefa de la policía. Que no las metieron en esta encuesta. Que no las metieron, pero hay que ver quién paga esa encuesta. Está Violeta Granera, también, que es una mujer destacada. Está la doctora de la CPDH, ¿verdad? Que en un momento dado pudo haber sido candidata a vicepresidenta junto con Daniel Ortega y compitió con él casualmente. Yo creo que por ahí viene el distanciamiento. Ahí viene el distanciamiento. Compitió con él como figura principal del Frente Sandinista. La única vez que dio primaria del Frente, y ahí salió peleado con un montón de gente, Daniel Ortega. Entonces, digamos, esto viene a ser como bingo, ¿verdad? Va a ser la señora fulana de tal. Sin embargo, me parece que independientemente de la señora MacGregor, con mucha más personalidad que el marido, que Cristiana, que digamos tiene una figura gigantada frente a Antonio Lacayo, digamos, a quien se le recuerda por la venta del ferrocarril de Verónica y otras cosas más. María Fernanda con su marido, pues, que lo han bombardeado duro. Independientemente de todo eso, la unidad. Si no hay unidad, sí, de acuerdo, ni a primera llegan. Antes de irnos al cambio comercial, te voy a dejar este dato, sí, para que lo analicemos, Alan. Siendo
la primera dama, Rosario Murillo, la figura con la mejor opinión de esta sociedad, según la encuesta. Cuando le preguntaron, la pregunta 18 es, ¿qué opina usted? La pregunta es la siguiente. Algunos entrevistados nos han dicho que les gustaría que Daniel Ortega llevara a Rosario Murillo como su vicepresidente en las elecciones del año entrante. Otros dicen que no es buena idea, ya que es la esposa de Ortega. Otros no saben. ¿Qué opinión tiene usted de esta idea? Entonces, el 45% dijo que era buena idea que fuera vicepresidenta, pero el 44% dijo que no es buena idea. ¿Cómo es la figura más popular? Exactamente, entonces cuando hacen el análisis de la respuesta, encontrás que 1 de cada 3 sandinistas dice que no es buena idea que Rosario Murillo sea la candidata. No cuadraron bien la encuesta, Javier. Cosas contradictorias. Por eso decía, no pasaron por el colador del que la pagó. Sí, entonces esto realmente la impresión que da es que o apareció el huehuense o, como dice el encuestador, hay un polinormativismo en la sociedad, o sea, estamos locos. ¿Crees que muy a los Pilatos al final? A ver, se quiere como lavar las manos. Miren esta cochinada, pero me lavo las manos. Bueno, vamos al cambio comercial y volvemos. Nicaragua es la tierra de los nicas. Nicaragua es la tierra que nos vio nacer, la que nos inspira para ser cada día mejor, a luchar por nuestros sueños, orgullosos de gritar al mundo: yo soy nica. Ser nica es amar a los demás. Ser nica es saber que aunque todos seamos diferentes, lo que nos une es nuestra identidad. Yo soy nica. ¿Y vos? ANF, ayúdanos a construir un futuro mejor. Transmitiendo por la expresión libre de Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Bien, continuamos con Diálogos Televisión. Alan, te voy a dar otros cuadros contradictorios de esta encuesta. Que, como te digo, si el encuestador está correcto, el huehuense destruyó esta encuesta, o la sociedad tiene 2 respuestas según quien le haga la pregunta, ¿verdad? Dice el encuestador. Le preguntaron a las personas que si él cree que las elecciones van a cambiar algo el país. El 25% dijo que nada. El 19% dijo que poco. O sea, solo ahí tenemos 44% de personas que no creen que las elecciones van a cambiar nada en este país, o muy poco. Y solo el 37%, esta encuesta fue hecha con 1.200 personas y 600 y pico son del frente. Entonces el 37% dice que sí cree que mucho van a cambiar y otros creen que algo. Pero te voy a agregar algo más. ¿Cuánta confianza tiene usted en que las elecciones van a ser honestas?, le preguntaron. Es decir, ¿se va a respetar el candidato triunfador?
hay dudas sobre la honestidad de las elecciones pasadas y estas no han sido subsanadas con miras a los comicios del 2016. Pero Roberto Rivas es de los De populares. los más populares. Solo una de cada 3 de los adultos potenciales de votar considera que las próximas elecciones serán muy honestas. Los sandinistas tienen la mayor probabilidad de creer en la honestidad, lo cual no es tan frecuente en el resto de la población. Los independientes y los seguidores del PLI tienen mayor probabilidad de otros entrevistados de no creer que será transparente. Y te doy el dato. 34% dice que esas elecciones van a ser honestas, pero el 25% dice que no van a ser honestas. O sea, ya la gente está clara que va a haber fraude. El 22% dice que van a ser poco honesta. Poco honesta, por favor, ¿verdad? No hay un medio ladrón, ni un cuarto de ladrón, ni 3/4 de ladrón. Si algo es deshonesto, vos no podés decir que es poco honesto. ¿Es deshonesto o no es deshonesto? Entonces el 22% es poco. El 13% dice que van a hacer algo de fraude. En consecuencia... el 60, Sí, entonces... la gente no cree en las elecciones. Exactamente. La gente no cree que va a haber elecciones limpias en Nicaragua. En consecuencia, el problema es el Consejo Supremo Electoral y es Roberto Rivas, pero aparece como la quinta figura más popular de este país. ¿No será que Roberto pagó esa encuesta? No lo dudaría. Porque le dicen paga vos, el presupuesto aquí está chingo. Entonces, Alan, tenemos realmente una encuesta que es más bien para discutir qué está pasando en Nicaragua. El huehuense sí existe, en 1990 y quedó demostrado, ¿verdad? Yo participé en varias reuniones en 1990 con el Frente, en las que Nicho Marenco mostraba los resultados de las encuestas de MIR, Alan, y los números eran altamente positivos. Había una seguridad de que iban a ganar como la hay hoy. O sea, Nicho Marenco cometió un error, sí, a la hora del análisis. Nunca vio ese monto de personas, nunca le puso en serio la mirada a ese monto de personas, 25 a 30%, que decían que no sabían por quién iban a votar. Era la gente que ya tenía la mano dentro de la bolsa, o sea, ya tenía la guatusa lista. Y al final esos fueron los que le hundieron el cuchillo al Frente. Yo creo que eso no se le olvida al Frente. Y seguramente no confía en estas encuestas, debe tener sus propios mecanismos de sondeo, ¿verdad?, para saber cómo anda, porque todos los partidos deberían tener un mecanismo interno para tantearse, pues, hombre, voy bien, voy mal, pero si en todo caso es el huehuense el que está respondiendo a estas encuestas, o cambias el método o cambias las preguntas. Ya vimos que son unas preguntas de lo más ridículas. ¿Usted cree que el asaltante del bus es poco honesto o es poco ladrón? ¿Verdad? Cuando le haces preguntas hacia las personas, pues lógicamente le vas a dar opciones para que ellos escojan una respuesta ridícula o imprecisa, y eso te va a dar resultados imprecisos también. Por eso decía hace un momento quién pagó la encuesta. O sea, estoy humeando que me parece que Roberto Rivas, porque sale ahí, ¿verdad? Y entonces, como son diversos ministerios y se le dice al uno, hace vos tal cosa, ahí se maneja bastante plata en el Consejo Supremo Electoral. Él pudo haber pagado la impuesta, porque yo creo que ni la sirvienta que tiene en su casa simpatiza con él, ¿verdad? Entonces, el problema de fondo es credibilidad, Javier, y ahí es donde yo caigo. ¿Y qué te da la credibilidad? Te da legitimidad. Si el 60% de la población en esta encuesta mediocre que hizo esta compañía TICA refleja de que el 60%, repito, no creen en las elecciones, entonces le resta legitimidad a la victoria de Daniel el año que viene, si va él. El otro problema lo replanteo, el drama del Frente a lo interno. Sin Daniel, ¿quién tiene autoridad ahí? Cuando hay un bochinche que se da entre los nuevos que llegan, la nueva generación biznera, que está metiéndose por todos lados, ya sabemos cómo, y los de atrás, que dice que les costó y que los han eliminado. Ahí se va a producir el choque.
Mira, y esto porque yo creo que es momento de que se aprecie de otra manera. Le preguntaron a las personas cuál era el medio por que se informaba de asuntos políticos. Entonces, en primer lugar, la televisión, en segundo lugar, la radio. Pero, dice el encuestador, cuando se hizo esa pregunta fuera de Managua, en primer lugar es la radio y en segundo lugar la televisión. Para aquellos que siguen menospreciando el poder de la televisión, de la radio, de la radio. En el caso del periódico ya está empatado con internet. Si la prensa sigue creyendo, o los periódicos siguen creyendo de que pueden aún destruir, hacer y destruir personas o pueden dominar la agenda del país, deben repensarla. Ya internet está junto a los periódicos como medio para informar políticamente a las personas. Según la encuesta, ¿verdad? Hay otro asunto que creo que vale la pena. Cuando usted viaja en transporte público, ¿en cuál se siente seguro? Le preguntan a las personas. La mayoría se siente más seguro viajando en bus y no en taxi. Los que residen en el resto del país son los que más prefieren el bus por la seguridad. Es un pequeño grupo que dice que no usa el transporte público del todo. Andan a pie. Andan a pie o andan en su propio carro. Pero es 58% las personas se sienten más acuerpadas en términos de seguridad cuando van en el bus. Entonces les gusta más ir en bus. A pesar que ayer en la radio me estaba contando la encargada de la tienda que tenés ahí, que conoció de un caso en el cual se montaron a un bus entre 3 y 6 delincuentes armados y fueron bolseando a una persona, a uno por uno de los pasajeros. Los tenían encañonados a todos en Managua. Este hecho no lo he conocido a través de los medios, no he consultado, más bien mandé la consulta a la policía y no me han respondido, porque si ha ocurrido antes es gravísimo, y si ya va a escalar. Ocurriendo, Javier, hace rato. Es que una cosa es que te montes al bus y te saquen la cartera en el bus, o te pongan un cuchillo. Se meten y de noche, no sé si de día, porque cada día están más audaces, y encañonan y empiezan a bolsear a todos los pasajeros. Ahora, ese es el país más seguro de Centroamérica. ¿Cómo será más inseguro? ¿Cómo cree usted que debe reaccionar la policía frente a las manifestaciones? Un tema coyuntural que será cada vez más importante según se acercan las elecciones. En general se puede notar que la población considera que se debe tratar a los manifestantes sin violencia. Si tienen permiso de marchar o realizar una reunión pública, la tarea de la policía es la de proteger a los participantes. Si no tienen permiso, se debe dialogar con los líderes para abrir el paso a la ciudadanía. Para abrir el paso, o sea, no me cerres la calle. Es una pequeña minoría que considera que se debería usar fuerza con los manifestantes. Habla de un espíritu cívico. La gente no quiere que la policía apalee a los manifestantes, y estoy pensando en las marchas de la propiedad contra el canal y estoy pensando también en las de Managua. Ahí se ha equivocado el gobierno cuando ha mandado a los antimotines a golpear a las personas, o los de las motos con caco. Grave equivocación, y aquí está en la encuesta. Yo sí creo que hay un alto espíritu de personas que creen que la gente debe manifestarse, o sea, estamos hablando del 49% de las personas que quieren que las manifestaciones sean libres. Y el otro problema que a vos te ha afectado mucho tiempo, ¿con qué frecuencia recibe agua potable en su casa? 44% reportan que no reciben agua permanentemente y que llega racionada solo de noche cada 2 días o menos. Estos son de los problemas que no quiere hablar el gobierno, ¿no? El problema es la energía, Javier, del cual tampoco quieren hablar los líderes de la oposición. Sí. Porque estos Zamora que hablan bastante en los medios están metidos en el negocio. Me imagino que gente del COSEP está metida en el negocio. No sé si de los partidos políticos, pero hay un silencio sepulcral, ni del precio del diésel y la gasolina. O sea, ahí está la madre del cordero del palo de inflación que nos tenemos en estos momentos en Nicaragua. Y el beneficio para unos cuantos.
porque son unos cuantos los que controlan ese negocio, frente a una mayoría empobrecida. Hoy me hacía una pasante de periodismo que está en Radio El Pensamiento una pregunta. Don Alan me dice, ¿de dónde salen las regalías que hace el gobierno? Me dice, como el cine y esas cosas. ¿De tu cuero? Le digo, ¿cómo, don Alan? De un diésel y una gasolina cara y una inflación, le digo, en la carga impositiva también, porque está inflada. Entonces, nosotros mismos somos los que estamos dando, no es que fulanito o sultanito está regalando, la cooperación, somos nosotros mismos. La famosa cooperación venezolana, yo creo que ya no existe. O sea, desde el punto de vista práctico, cuando el contrato petrolero baja de $60, Venezuela recibe el 60% del pago, o sea, solo queda un 40%. El 40% de $45 son menos de $20. Estamos hablando, Alan, de que los márgenes de ayuda se han reducido drásticamente, prácticamente a una tercera parte. Entonces, ¿de dónde está saliendo la ayuda? Pues está saliendo de los impuestos, está saliendo del presupuesto de la República, en donde seguramente se están desviando el dinero para estas cosas, porque el Frente Sandinista ha construido una imagen sobre la base de esas regalías, y el día que las abandone y no tenga nada que repartir, ahí vas a ver cómo van a salir las encuestas. Por último, Alan, le preguntaron a las personas si cree que va a haber canal interoceánico, y el alto porcentaje de las personas no cree que va a haber canal interoceánico. Otro digamos, otro revés para el ejército, para el gobierno en esta encuesta. Las personas no creen que va a haber, no creen que hay estudios técnicos, no creen que hay dinero, y un 12% considera que es pura fachada, pura propaganda. Así que la encuesta, cuando vos la analizás, a pesar de que ellos mismos introducen el elemento de duda con el huehuense, es mala para el gobierno en muchos aspectos. Es que, si vos te fijas, nosotros hemos comentado muy poco lo del canal Javier, porque se han dicho tanta mentiras. El pobre Telémaco lo mandan a decir tonterías, se enreda todo, que ya empezó la zanja, que no ha empezado la zanja, que el puerto de Aguas Profundas, que el chino está en quiebra, que se le bajaron las acciones allá en Wall Street, que están metidos los chinos comunistas, que ya no son comunistas, que no están metidos. O sea, ¿quién cree en eso, Javier? Sí. Nadie. No, definitivamente, y hay un hecho real. Aquí se tiró una palada de tierra el 22 de diciembre del año pasado, se ordenó construir una trocha y ni la trocha se hizo. Se suponía que era una trocha que iba a ir hasta Brito para que entraran los camiones enormes que van a abrir la zanja. Ni siquiera eso se ha hecho, estamos hablando de 10, 12 kilómetros. La empresa Lanza, la de Benjamín Lanza, que era la que fue contratada, te acuerdas que hasta hubo un circo enorme, los reunieron en un auditorio, anunciaron la licitación, asignaron ganadores y un par de horas después dijeron ya no va la licitación. Entonces llamaron por aparte a Benjamín Lanza, y Benjamín Lanza tuvo que parar sus camiones y amenazar porque le debían 250,000 córdobas por el arranque de la obra y no le habían dado un peso 3 meses después. Entonces él se paró en 30 y dijo, bueno, o me dan mis reales o sencillamente aquí no sigo, y lo denuncio. Ahí nomás le sacaron 250,000 córdobas y se acabó la trocha. No la hicieron, no está terminada siquiera. Entonces están jugando con este país, ¿verdad? Con una enorme mentira. ¿Y el satélite? Bueno, tenés el satélite ¿Y Tumarín? Y Tumarín, que es otra gran mentira, ¿verdad? ¿Y la refinería? Sí. ¿Y el estadio? Peor de todo, ¿verdad? Mira, el estadio ya sería el colmo que no lo hicieran porque es un préstamo, ¿verdad? Los chinos dieron $33 millones para hacer el estadio y los desviaron para construir casas para los damnificados. Está bien, pues, pero los desviaron. Chávez dijo que iba a poner $20 millones para el estadio una noche que vino y fue una final del Boer. Estaba con su speaking. Estaba tomando de sus tragos
y al final no dio nada. O si mandó algo, también se fue en las arenas movedizas. Estaba tocadón el comandante. Estaba tocadón, ¿verdad? Tenía una presión en el pecho enorme. Luego, Alan, se hace un préstamo al BCE de 30 y pico de millones más una plata que ponen de nuevo los chinos taiwaneses, y sería el colmo que no lo hicieran, porque ahora es un préstamo. O sea, de una donación se convirtió en una deuda, ¿verdad? Ahora le debemos al BCE, este país, 30 y pico millones de dólares. Lo que pasa es que el control de la información, todo lo que vos has visto, todo lo que vivimos todos los días, hace que estas cosas no se discutan. Una vez me dijiste algo que y todos los días pienso en eso. Ahora le dan seguimiento a los capitales. La ruta del capital va para Gran Caimán. ¿Cómo será esto aquí? ¿Será que tienen cuartos llenos de fajos de billetes de $100? No, seguramente. Bueno, recordemos un episodio que se dio 2007, 2008. Entre 2008 y 2009 tiene que haber ¿Y sido. si le llega a la polilla esos dólares? Mira, no es difícil. Yo creo que ellos tienen bancos donde meterlo. Pueden Caruna, por ejemplo, ¿no? Pueden tener ahí, ya tienen autorizado un banco que no arrancó tampoco. Hay tener otra de las cosas que... Pero la CIA sigue la ruta, la CIA americana, la DEA también. Mira, hoy en día no hay un dólar que no sepa el tío Sam dónde se encuentra. La ley FATCA, que entró este año, obliga a todos los bancos del mundo, y Nicaragua ya se suscribió, obliga a todos los bancos del mundo a reportar a Estados Unidos los capitales que tienen los americanos en el exterior, americanos. Así es que si querés seguir la ruta del dinero de Albaniza y todos sus negocios, no es complicado para el tío Sam. Porque también le siguen la ruta a los testaferros. Esos son los primeros en quebrar. Recordad que hace poquito quebraron una red de testaferros. Era el caso de la FIFA. En el caso de Andorra. Bueno, a propósito de que tocaste el tema de Estados Unidos, se despidió la embajadora americana. ¿Qué impresión te dio ese discurso ante los empresarios de Anshan? Te digo porque silenció a mucha gente. Esta amable señora va a retiro y quiere un retiro tranquilo. Yo creo que esa es una de las razones, ¿verdad? Porque el presidente nunca la recibió. Le tira flores al presidente. Entonces yo pienso pues que esa señora lo que va buscando es un final feliz. Bueno, yo pienso más bien que ella hizo un trabajo, Alan, de corregir, de poner las cosas que estaban fuera de la línea. No hay duda que los embajadores Trivelli y Callahan desarmaron la política gringa hacia Nicaragua. La desarmaron en el sentido en que practicaron un injerencismo que fue realmente sofocante. Ellos construyeron un partido político, construyeron un candidato, le proporcionaron 26 millones de dólares, marginaron, más bien contribuyeron a dividir y a marginar a una parte del liberalismo, enfocaron sus baterías. Pero esta señora no niega que le dio plata, es la que más, la que más, y a los partidos. Al ratón. 43 millones de dólares les dio en 5 años. Ella ha estado 3 años. Y a eso le siguen la ruta también. Bueno, alguien debería, el tío Sam le sigue la ruta porque es su dinero, tiene que justificarse debidamente. Internamente yo pienso que sí, que el gobierno mira, De la CIA y la DEA le siguen la ruta plata, ¿cómo es? es que tienen que seguirla. Yo no sé si a esta plata le dan seguimiento, pero los americanos desde el 11 de septiembre del 2001, Alan, están muy interesados en un movimiento de capitales. Claro, más vinculado a operaciones de lavado de dinero, del terrorismo, etcétera, etcétera, la droga, que operaciones políticas como las de Nicaragua. Pero aún así, yo pienso que sí, que están debidamente informados de que se hace.
El discurso de la embajadora americana sorprendió a muchas personas porque fue muy elogioso, pero muy elogioso del gobierno de Daniel Ortega. Le hizo un reconocimiento al canciller Samuel Santos, que ha sido su interlocutor, porque en 3 años y medio el presidente no tuvo la cortesía, ni siquiera te digo el deber diplomático, político, de recibir a la embajadora americana, primero por ser mujer. Desde que presentó sus cartas credenciales no la recibió, nunca más. Segundo, este es el país con que mejor relaciones tiene comerciales. Pues ni siquiera, si yo quieres verla como el agente del país con el que te está llevando mejor en términos comerciales, le interesaba. Pero ves a cada rato al embajador ruso, y Rusia no le da ni el 10% de la cooperación que Estados Unidos le da a Nicaragua. Él lo resumió cientos de millones de dólares, le ha dado no solo al campo de la democracia, sino también al campo comercial. Entonces ella fue muy elogiosa de Hernán Estrada, destacó lo del waiver y dijo casi textualmente: el gobierno de Nicaragua llenó todos los requisitos para eliminar el obstáculo del waiver. Se acabó como presión. Le quitó encima al presidente Ortega, al gobierno del presidente Ortega, una losa que tuvieron todos los gobiernos desde doña Violeta para acá. Todos los gobiernos tuvieron que sudar helado cada vez que se acercaba junio, porque tenían que reportar cuántos casos habían resuelto. Y a Daniel Ortega le quitan el waiver, y ella lo destaca como uno de los logros de su gestión por sus relaciones, dice, con el gobierno de Nicaragua. Y luego le deja un montón de consejos a la oposición: inviertan en la juventud, le dice, desarrollen programas que le gusten a la gente, quisiéramos ver más democracia en Nicaragua, quisiéramos ver mejores relaciones económicas con Nicaragua. Elogiosa con el Poder Judicial, dice que lo deja mejor que como lo encontró, por la colaboración de Estados Unidos. Que la policía, también con la policía y el ejército, se expresó muy bien. Creo que esas son cosas que no quería escuchar el PLI, el MRS y otros partidos de oposición, menos la prensa, porque desarma sus discursos. Porque si el embajador americano dice que las cosas están avanzando en términos institucionales en el país, ¿qué vas a reclamar vos? La prensa debería tener otra opinión sobre esto y decirle: señora Powell, usted no ha vivido en este país o no sabe de lo que está hablando. Esa sería la respuesta de la prensa. Pero no le tiene cuenta, ¿verdad? No le tiene cuenta, ¿verdad? Entonces no hay duda que ella vino, y me guste o no me guste, o le guste o no le guste a la oposición en este país, vino a enderezar las cosas, a decir: esto es lo que le interesa a Estados Unidos y nada más, ¿verdad? En otras palabras, la situación en la que se encontraba las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno del presidente Ortega al año 2000, ella vino en el 2000, hace 3 años y medio, 2008, 2009, las cambió totalmente. Y seguramente la nueva embajadora que viene va a mantenerse sobre esa política y no la va a cambiar. Depende. Todo depende, como Claro. dice la canción. Sí, pues a menos que el presidente Ortega empiece a hacer cosas contradictorias, como pasar de un discurso agresivo que todavía tiene con Estados Unidos, pasar a acciones negativas, como sacar al embajador o no recibir al embajador, las cosas que realmente podrían irritar una relación. No veo no veo en qué vayan a deteriorarse estas relaciones, o a menos que Daniel Ortega cometa un fraude, pero descarado, otro fraude descarado, a menos que comience a encarcelar a opositores como en Venezuela, y realmente no veo en ese plan al presidente Ortega, pues como que no necesita de extremar medidas internas en Nicaragua, aunque yo creo que sí le preocupa el resultado electoral. Él va a querer mantener sus 56 diputados en el Parlamento, y eso requiere de embolsarse 1,5 millones de votos
en las próximas elecciones. Necesito un buen contendiente, sí. Ojalá que lo entienda. Bueno, la oposición parece que... la oposición lo sabe, Alan. Está clarísima, pero hay arrogancia, hay ego, hay intereses muy particulares. Y yo no sé cómo va a ser Eduardo Montealegre para resolver la presión que hoy tiene de los 22 diputados que están y quieren quedarse. Y los pachucos y pelones que llegaron. Más los nuevos grupos con los que se ha aliado, que todos quieren. Cerrato quiere. El grupo de Bermúdez quiere. Ahí tenés por lo menos 5 o 6 sillas más de diputados. La empresa privada quiere que Eduardo lleve a algunos candidatos del sector privado. Y sus partidarios que han estado en lista de espera también quiere. Entonces Eduardo solo podría resolver su problema con 60, 70 diputados, y no veo cómo vaya a sacar 1 millón y pico de votos en las próximas elecciones. No veo esa posibilidad. Entonces vienen sobre todo grandes contradicciones y pleitos en quien tiene más posibilidades de ganar diputados, que es Eduardo en este momento, si lleva un buen candidato. Porque el fenómeno pasado fue Fabio, al punto que hicieron que el Frente Sandinista se resbalara en lo más limpio, cometiendo un fraude, denunciado por la Unión Europea como elecciones con opaces, con opacidad. Bueno, Alan, creo que llegamos, así es, nuestro timekeeper nos está diciendo que efectivamente el tiempo se cumplió. Gracias por haber estado con nosotros, los esperamos la próxima semana.